Memorias que Perduran, un programa del Departamento de Relaciones Públicas que busca rememorar semblanzas de personalidades en la perspectiva de recuperar la memoria histórica de personalidades que, por cierto, han contribuido desde su espacio laboral al desarrollo de la región y del país. Con nosotros está otra vez el doctor Julio Beizaga, a quien vamos a tener el gusto de escucharle en sus primeros saludos para la audiencia de Canal 11 Televisión Universitaria. Gracias, Constantino. Es muy grato compartir contigo unos minutos en este programa que ya lleva buen tiempo y además intenta recuperar la memoria de quienes hemos tenido oportunidad de contribuir en algo para la región y el país. Julio, tú has desarrollado una intensa actividad periodística, pero también la abogacía ha sido un espacio en el cual has dedicado muchísimo tiempo. ¿Cómo es que te animas a estudiar Derecho? En realidad, por una necesidad también, los periodistas necesitamos ampliar nuestra cultura, nuestros conocimientos para cualificar la función del periodismo. Eso siempre nos ha animado. Pero en el caso mío tenía vocación, digamos, en realidad. En primer lugar, el periodismo me ganó, digamos, 10 años, lo he dedicado, pero paralelamente siempre sentía la vocación de ejercer una profesión de jurista. En ese sentido, prácticamente, paralelamente a lo que trabajaba, estudié y por eso que salí. El día que decidí ejercer la profesión de abogado, para mí fue un desafío personal y para mi familia. Nunca había hecho prácticas en los tribunales, ni había trabajado con abogados que normalmente hacen como pasantía, ¿no es cierto?, prácticas para incorporarse al foro. Pero el día que decidí abrir la oficina junto a otro amigo de mi promoción, ese fue un día especial y desde ese día nunca dejé de parar en trabajar. En realidad lo he dedicado casi más de 28 años, 30 años al ejercicio de la abogacía, que me ha dado inmensas satisfacciones porque no he sido de esos abogados pleitistas que les gusta hacer chicanería, buscan recursos por aquí y por allá. Más bien, al contrario, he resuelto los problemas de las personas que acudieron a mi oficina del modo más sencillo, más rápido, por la vía de la transacción, en los juicios que nos llevaba tiempo, pero fue una experiencia muy linda, Constantino. Creo que ejercer una profesión con vocación, con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con fe, tiene resultados. Y eso es lo que he encontrado también en la abogacía, que me ha deparado ocupar diferentes cargos también. Así como hay gratos momentos del ejercicio profesional, seguramente has tenido también algunos problemas, dificultades. Si pudieras referirte a alguno de ellos. Desde luego que en toda profesión al ejercer tenemos sinsabores, dificultades que amargan, que afectan al espíritu. Yo en ese camino he encontrado que hay jueces, operadores de la justicia boliviana en nuestro medio, en el país, que no están adecuadamente preparados para ejercer esa función. Los jueces vienen a ser los terceros interesados, los terceros como árbitros para resolver las controversias entre dos personas o personas con el Estado. Normalmente quienes aspiramos a encontrar justicia o que el derecho se aplique, siempre estamos luchando de que cada día las decisiones deben ajustarse a la norma y a las realidades. Y en ese nivel he tenido frustraciones también. Hay jueces que no, sobre todo en materia de derechos humanos, no tienen una formación adecuada. Ellos han sido formados igual que todos los abogados en esto de la pleitesía a la ley. Eso viene desde la cultura occidental. Nunca se acordaron que hay una constitución o hay tratados internacionales que protegen también los derechos. Entonces, una cultura por los derechos humanos les falta a los jueces en todos los niveles. Desde luego que hay excepciones. Yo he tenido oportunidad, Constantino, cuando estaba trabajando en Sucre, en el Instituto de la Judicatura, que hoy se llama Escuela de Jueces, en recorrer todo el país con un programa transversal sobre distintas materias como facilitador. Yo era coordinador de un programa y me involucré en esos viajes y constatamos de manera directa cómo era el estado de los jueces en materia de derechos humanos.
En las demás materias, probablemente en materia penal, civil, es posible que tengan mayor entrenamiento, pero cuando se trata de proteger derechos y garantías de las personas, muy poca preparación, y es donde es sufrido la manera como los jueces no daban cabida. Le doy un dato exactamente que del Tribunal Constitucional hizo un diagnóstico y estableció que el 68% de los amparos constitucionales eran derivados por las decisiones de los jueces que no daban, o sea, acceso a la justicia, generaban entrabamientos, denegaban. Entonces se estableció de que los operadores de justicia no estaban preparados y había que prepararlos en ese sentido para la justicia constitucional. Desde tu experiencia, ¿cuál es el perfil de abogado ideal para la justicia en nuestro país? El abogado tiene que ser un buen lector, uno que hace práctica y sobre todo la mejor escuela para el abogado es ejercer la profesión libre, no comenzar como juez ni en un cargo de autoridad. Creo que la mejor escuela es el batallar todos los días con los casos y es un aprendizaje rápido, interesante. Y a partir de eso, naturalmente, se decía, abogado que no lee un día es menos abogado, decíamos, ¿no? Abogado que no lee la doctrina, digamos, la jurisprudencia en distintas materias es menos informado, menos orientado. Creo que el mérito, la experiencia y el conocimiento son atributos esenciales para el perfil del abogado. Contrasta con lo que ha sido la primera elección de magistrados por voto ciudadano. Uh-huh. La mayoría de ellos no tienen méritos, no tienen experiencia ni tienen conocimiento. Y estos atributos son universales en todas partes del mundo. El manejo de la justicia siempre está en manos de personas que sean probas, que se hayan destacado en el foro, que se hayan destacado en la judicatura, hombres y mujeres que dan línea y además orientan adecuadamente. Creo que en esa línea deberías pensar que el perfil del abogado debería ser siempre una persona estudiosa, que le gusta la lectura, que le gustan no solamente leer las leyes nacionales, sino el derecho comparado, la doctrina en cada una de las materias civil, penal, constitucional, etcétera, leer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tienen un tribunal, los europeos también sobre derechos humanos. Hay tanto material que uno puede formarse adecuadamente y en función de eso tener un... A mí no me parece el perfil del abogado que sea pleitista, ese que lucha todos los días poniendo trancas, incidentes por aquí, por allá, que maneja instrumentalmente la ley, etc. No me parece que es la persona adecuada. Esos abogados complican más los casos como para decir voy a cobrar más honorarios en el tiempo porque dura un juicio o algo así. ¿Cómo se perciben los abogados? Hay distintas percepciones, ¿no? Los buenos abogados saben cómo tienen que trabajar y cómo tienen que innovar y cómo tienen que tratar. Pero una gran mayoría se han vuelto simplemente meros, diremos, no aplicadores, sino defensores de la normativa tal como está escrito. Y la norma escrita, así como está, no siempre refleja la realidad de lo que pasa en el medio social, económico, político. El abogado tiene que ser un buen intérprete de la norma, pero aplicado a la realidad. Esta característica tiene, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tiene una constitución de más de 200 años, simplemente ha habido enmiendas, pero esa constitución, de acuerdo a las coyunturas, a las realidades que en cada momento tiene toda sociedad, aplican en función de esas necesidades y esos contextos que son muy objetivos y además concretos. Creo que el abogado que se sujeta a la letra muerta y quiere entender y en función de eso no va a poder resolver los casos. Es mejor desentrañar cuál ha sido la intención del legislador o el constituyente, de qué manera quiso dar respuesta, porque no todo está escrito en derecho. Hay muchas cosas que no están escritas. Hasta el sentido común, la imaginación o tratar de extraer de otras disposiciones para resolver un caso, tiene que haber alguna salida, pero no quedarse en la ley. Simplificando la explicación, hay operadores que dicen, si en la ley no estás comprendido, no existe justicia.
Si en el derecho no apareces, tampoco hay derecho. Hay que buscarlo, el derecho, la justicia, en distintas fuentes que pueden contribuir a una solución. La ley procesal dice, ningún operador de justicia puede dejar de resolver un caso que ha sido sometido a su conocimiento, alegando que no hay la disposición, que hay lagunas, que hay insuficiencia. No puede decir. Todo en la vida podemos resolver, pero en función también de varias reglas que son básicas. Por ejemplo, la sana crítica, que es una figura que se emplea para saber que todo ser humano, letrado o no letrado, tiene experiencia, tiene vivencia, tiene valores, tiene visiones, tiene valores religiosos, de todo. Y en función de eso, todo problema humano o entre particulares, siempre es posible encontrar una solución. ¿Por qué la justicia boliviana está mal vista desde la sociedad, desde la ciudadanía? Yo creo que es un problema estructural de la justicia. Desde siempre, los que abogaron por la independencia de la administración de justicia, yo creo que han quedado frustrados. La injerencia política es un factor determinante en el comportamiento de los jueces. Hablo desde el nivel superior hasta los niveles inferiores. Si hubiera independencia, tuviera un presupuesto, no habría esta injerencia política, estoy seguro que la justicia podría funcionar mejor. Pero el sistema político es muy dominante, muy penetrante y distorsiona, desnaturaliza la función judicial. Hay casos que en la historia cuentan de que una sola llamada de la paz de un diputado o senador puede alterar el curso de un fallo, digamos, judicial. Los jueces en el nivel de la Corte Suprema, antes hoy Tribunal Supremo de Justicia, rescatando algunos, no son muy, no tienen esa personalidad como para rechazar. Y se someten a este tipo de dictámenes, de influencias, tráfico de influencias, etc., ¿no? Aquí quiero rescatar una anécdota del Pablo Dermisáquen. Debemos acordarnos, él fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. Él nos contó un pasaje que nos quedó grabado para todos sus colegas. Dijo, un día estaba en sesión 5, eran miembros de ese entonces, él era presidente. De pronto se abrió la puerta con una llamada de urgencia para el presidente. La secretaria le dijo, hay una llamada de la presidencia, señor presidente, y dice, es urgente. Pidió permiso, fue al teléfono, atendió. Y en ese momento dijo, al otro lado del teléfono, ¿quién estaba? Estaba Tuto Quiroga, vicepresidente de la República, vicepresidente del Estado. Y el presidente Pablo Dermisáquen le dijo, señor vicepresidente, si se trata de un asunto del Estado, ruego dispensarme, no lo voy a poder atender. Pero si fuese otro asunto, con el mayor gusto. Y se terminó la comunicación ahí. Ese es un ejemplo de cómo pueden los operadores de justicia mantener su autonomía, su independencia. Este es uno de los problemas. Luego, segundo, la falta de un presupuesto. El órgano judicial no tiene un presupuesto en el 0,5%, 1%, no tiene. Simplemente le asignan, digamos, de acuerdo a las necesidades. Creo que debería darse un presupuesto, un porcentaje en el presupuesto general de la nación para que puedan manejar, administrar adecuadamente. Seguramente habría muchos temas más, Constantino, pero son factores que influyen mucho en la manera como la justicia boliviana no está bien vista, no goza de buena salud. Julio, ¿cómo ves el accionar de la justicia boliviana ahora en este contexto que vive el país en el proceso de cambio? Se ha complicado mucho más en esta coyuntura. Hasta hace algunos años, cuando el Congreso elegía a las máximas autoridades por 2/3 de votos de sus miembros, así sean propuestos por los partidos que tenían representación parlamentaria, tenían más cuidado en la selección de los operadores, hombres y mujeres. Ernesto David Pereira, un expresidente, un abogado cochambino, me decían alguna vez, los gobiernos de facto han tenido mejor fortuna en elegir a los magistrados porque escogían lo mejor que tenía la sociedad. Los gobiernos democráticos también preservaron todavía ese deseo de que sean los mejores que vayan a esa función,
pero en función de cuotas, digamos, que hacían. Pero con la elección de magistrados por voto ciudadano hemos perdido todo rumbo, toda orientación, porque el aval de las organizaciones sociales habilitaba a personas que nunca en su vida habían ejercido esta profesión como para poder llegar a esa instancia. A mí me ha contado un miembro del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, un abogado que de su comunidad habían decidido que sea postulante, y él había dicho: yo nunca me he dedicado a esto, no he ejercido ni sé de estas cosas. Pero la comunidad dijo: tú tienes que ir porque la comunidad ha decidido que tú vayas a esa función. Y tuvo que ir sin saber, o sea, podrían ser en otros términos, sin saber leer y escribir en el tema que estaba metido, pero ha habido. Entonces, esto ha generado una crisis en la coyuntura actual, y de ese nivel bajamos a los niveles medios, intermedios. Realmente, creo que el propio gobierno lo ha reconocido. Que Carlos Romero, que es bastante crítico con la justicia boliviana, decía que la justicia está pasando la peor etapa de su vida institucional porque ha perdido todo rumbo y no encontramos una luz en el camino. Eso implica que habría que hacer cambios, necesariamente. Hay que hacer cambios. Creo que no podemos volver a elegir a magistrados por voto ciudadano. El procedimiento para la preselección de candidatos no es bueno, que hay que cambiar. Habrá que buscar una instancia entre... En esto no solo el Estado tiene obligación, sino también la sociedad. El Estado tiene que intervenir porque es un factor político, pero la sociedad a su vez. Las universidades tienen que ver mucho con la formación de los abogados, los colegios de abogados, ¿no es cierto? Y la sociedad civil organizada tiene instancias con las cuales podría buscarse un mecanismo. Hemos pensado alguna vez que debería haber una instancia que esté un poco no contaminado con la política, pero tampoco, diremos, totalmente neutro, porque no hay personas ni profesionales que no tengan pues alguna inclinación, ¿no es cierto? Es imposible pensar que la función del abogado tiene que ser neutra, que no tiene ninguna... Siempre hay preferencia, pero hay que buscarle un mecanismo que pueda facilitar y además garantizar una carrera judicial en términos así de estabilidad, de confianza, remuneración, etc. Creo que se puede hacer, pero hay que tener voluntad política desde el gobierno, así como desde la sociedad civil. Julio, también el Comité Cívico ha sido uno de tus espacios laborales, espacios profesionales, donde has podido hacer aportes al departamento. ¿En qué circunstancias surge esa vinculación al Comité Cívico? Desde que era presidente de la Federación de Profesionales, tenía interés en la acción del Comité Cívico de Cochabamba. Yo había participado en la etapa de transición de lo que era antes el Comité Pro Cochabamba, una institución antigua, y Junta de la Comunidad, que era una institución impulsada por los empresarios, y estas dos instituciones se disputaban la representación regional. Yo entré en ese periodo como para poder contribuir cómo podríamos lograr la unidad de la entidad cívica en Cochabamba. En esa etapa de transición me tocó contribuir también para lograr que pudiéramos dotarle de todos la normativa necesaria al Comité Cívico de Cochabamba que después apareció. Comité por Cochabamba era de los ciudadanos más notables de la ciudad, pero que estaba extinguiéndose, y la Junta de la Comunidad, que era insurgente porque los empresarios también necesitaban un instrumento para poder apoyar el desarrollo regional. Entonces, a partir de eso es cuando yo abro mi visión para veía a los líderes cívicos y formé parte del directorio desde la base, hasta que en 1992 tuve la oportunidad de participar en elecciones y además un candidato que hace 3 meses o 4 meses ya era ganador, así digamos como un caballo ganador. ¿Quién era el señor? Era el coronel Faustino Ricotoro, un ex militar en Cochabamba, muy conocido. Y cuando nosotros aparecemos como candidato frente a él, nos desahuciaron diciendo que ya está el ganador, por además con el apoyo del gobierno de ADN, el MIR, etc. Pero nosotros éramos un equipo de jóvenes, decidimos emplear toda una estrategia para poder garantizar un resultado. Y en esas condiciones llegó el 1992, en las elecciones en la Casa de la Cultura,
lo ganamos al Teniente Rico Toro con 3 votos. Y ahí se generó un gran debate, ¿qué es mayoría absoluta, qué es simple mayoría? Desde el comité electoral que dirigía un representante de ADN quiso sabotear, quiso desconocer. Recuerdo yo que en esa asamblea muy acalorada, muy disputada, le pidieron a Julio Valenzuela, que era diputado en ese entonces, ¿qué se entendía en el Parlamento la mayoría absoluta? La mayoría absoluta es una regla de oro en democracia, es la mitad más uno de los votos válidos, ¿no es cierto? Simple. O sea, si con 3 votos había ganado, digamos, al contendor, estaba proclamado, entonces se resolvió de ese modo. Esa experiencia a mí me deparó muchas satisfacciones porque en ese entonces el comité cívico era la autoridad, si quiere, era la reserva moral, digamos, de nuestra comunidad, con mucha autoridad, digamos, para coadyuvar en el desarrollo regional. Recuerdo lo que Álvaro Moscoso, que salía en ese entonces de la presidencia y yo entraba después de esa elección, teníamos coincidencias en que cómo defender el desarrollo, pero desde esa instancia, sin asumir una actitud de sometimiento a las autoridades o tratando de desconocer su autoridad, etc. Creo que esa experiencia, sin duda, ha sido muy valiosa, a mí me deparó muchísimo. Y creo que es un momento histórico que hemos vivido, pero después empezó a declinar el comité cívico. Hoy en día casi ya no existe, no tiene fuerza necesaria. Varios factores han contribuido a eso y creo que el comiteísmo a nivel nacional hemos contribuido a una corriente cada vez más fuerte en el tema de la autonomía departamental. Se trabajó muchísimo y creo que hemos dado línea, hemos dado bases y creo que en sentido se contribuyó para el país. Otra de tus pasiones es la docencia universitaria. ¿Qué podrías referirte respecto a este tema? Muy breve, digamos. Yo comencé igual, seguramente con muchos docentes, desde la auxiliatura, ¿no? Auxiliar en la materia de Derecho Internacional Privado. Carlos Iriarte Fiorilo fue el docente titular, donde nos presentamos varios postulantes, 4 creo, gané el concurso y el examen, entonces de ese modo me involucré. Trabajé casi unos 3 años como auxiliar y entonces sentí la vocación, digamos, para la docencia. Y el año 1900, cerca sí, entre el 90 y 92, entré a la universidad de invitado para dictar Derecho Constitucional. Y 2 años después hubo un proceso de selección, admisión docente, en las distintas etapas, y yo me presenté a ese proceso. Igual, yo recuerdo que éramos 15 postulantes, al final terminamos 4, de los 4 solamente creo que 2 hemos aprobado, el resto se quedaron y nunca más pudieron. Entonces yo recuerdo, la primera nota sacó Antonio Rivera, la segunda nota me corresponde a mí, de ese modo me involucré, digamos, en la docencia y actualmente estoy en eso. Es otra de las pasiones más interesantes, trabajar con los jóvenes, compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias en los casos. Y la docencia es un buen espacio para poder mantenerse actualizado, seguir leyendo, seguir conociendo las corrientes. Y en ese nivel me siento también plenamente realizado. Nunca pensé llegar a ser autoridad, digamos, mi vocación era docente, pero también se dieron las circunstancias y tuve, como igual que en tu caso, llegué a ser director de carrera de Ciencia Política. Bueno, Julio, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sí. Quisiera pedirte un mensaje para la universidad en este momento en que otra vez aparecen conflictos y aparentemente una crisis institucional. Yo creo que los actores que estamos ahí, docentes, estudiantes, sobre todo estas 2 comunidades y los trabajadores también, junto a nuestras autoridades tenemos un deber para poder contribuir a una salida institucional. Creo que las ambiciones de los grupos que hoy existen en la universidad deberían estar sujetos a lo que dice, digamos, la normativa universitaria. Siempre es posible encontrar una luz en el camino. Yo creo que la política no puede hacer daño a la academia. Creo que en la academia podemos encontrarnos en compatibilidades, encuentros entre los que aspiran a ser, digamos, autoridades y quienes ejercemos también la labor de la docencia. San Simón merece una mejor fortuna, un mejor destino,
Yo creo que no deberíamos agravar esta imagen que hemos creado tan deteriorada de la última crisis. Creo que es obligación, deber de todos los docentes y estudiantes contribuir a una salida institucional, que es la convocatoria de elecciones. Creo que merecemos tener un gobierno universitario que nos represente dignamente a San Simón. Gracias, Julio. Amigos, llegamos al final del programa Memorias que Perduran. En esta ocasión hemos tenido el privilegio de contar con el doctor Julio Beizaga, periodista, abogado constitucionalista, docente universitario, director de la carrera de Ciencia Política. Su aporte, principalmente en el ámbito universitario, ahora en el momento en que vivimos una especie de conflicto, hay que valorar la necesidad de buscar espacios de concertación, de modo que la universidad en la academia no sea afectada por el ámbito político, que por cierto, lo político tampoco está al margen, pero no debería primar en relación a lo académico. Amigos, gracias por seguirnos en Memorias que Perduran y estaremos otra vez con ustedes en el próximo programa.